La ministra Norma Piña propuso invalidar la prohibición de 10 años a exfuncionarios federales para que trabajen en empresas privadas que supervisaron o regularon durante su cargo en la administración pública. Esta es una ley pues muy controvertida que pues aceleró la depauperación de las estructuras gubernamentales, porque mucha gente, mucha memoria histórica, mucha experiencia en el momento en que el presidente López Obrador empezó a perfilar esta ley, pues salieron corriendo de instituciones públicas, de organismos reguladores, de organismos De todos autónomos, lados, sí. y se pues Se perdió talento. erosionó, se perdió el talento y bueno, pues hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Instituciones prácticamente derruidas. Así que bueno, pues quisimos platicar con el abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa, sobre este proyecto que trae la ministra Piña Hernández. ¿Cómo estás, Francisco? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío saludarlos, Darío, Rogelio y a la audiencia. Pues como ves, el 4 de abril está agendado para analizarse este proyecto de la ministra Norma Piña. Y como bien comentabas, Darío, es muy controvertido este tema por el solo hecho de establecer una prohibición dentro de la Ley Federal de Austeridad Republicana para que aquellos servidores públicos de mando medio superior en adelante, es decir, estamos hablando de directores generales adjuntos, todavía inclusive directores generales, titulares de unidad, subsecretarios, secretarios de Estado y otros servidores públicos de estos rangos, daría la posibilidad, porque con el solo hecho de haber ocupado el cargo, inmediatamente pudieran tener esta prohibición de participar, de trabajar, de hecho, de coartarse la libertad de su trabajo por 10 años. Una medida que es entendible desde el punto de vista de quienes crearon la ley, desde el punto de vista de la política de austeridad de la llamada cuarta transformación, pero desde el punto de vista constitucional, indudablemente es una medida totalmente desproporcionada y por ello coincido con este proyecto de la ministra Norma Piña al establecer el proyecto para declarar su inconstitucionalidad, porque sí se está estableciendo esta medida de 10 años, que si bien es cierto tiene como propósito evitar el conflicto de interés, pero también existe esa posibilidad de que se dé esta fuga de talentos por parte de aquellos perfiles que tienen que estar en esas áreas de la Administración Pública Federal y por el temor de que además no tienen la seguridad de una estabilidad en el sector público, además no poder desempeñarse en el área de su expertise inmediatamente durante 10 años. Eso implicaría exactamente tener la Administración Pública Federal que hoy tenemos, además de otras áreas de del sector público federal. Sí. Francisco, ¿y qué artículos de la Carta Magna se estarían vulnerando pues a partir pues de este precepto de no trabajar en el sector privado por 10 años? Bueno, para empezar, el artículo quinto de la Constitución, que es el que nos va a establecer la libertad de trabajar siempre y cuando un trabajo sea totalmente lícito. Esta libertad laboral indudablemente es el primer derecho humano reconocido en la Constitución que tendría una violación de forma directa, además de establecer también algunos aspectos que estarían violando temas como la igualdad o la equidad. En el momento en que un servidor público que deja de trabajar, resulta que por el solo hecho de haber estado ocupando ese cargo, inclusive no dice la ley, si estamos hablando de que ocupó el cargo un día o un año o más tiempo, simplemente va a tener esta prohibición. Entonces, este artículo quinto, y que va relacionado con el artículo primero de la Constitución, que es el reconocimiento de los derechos humanos que tenemos reconocidos por la Constitución y también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Dime una cosa, Francisco, ¿cómo ves tú las posiciones de los demás ministros? ¿Por dónde crees que transite este proyecto de la ministra Norma Piña? Pues indudablemente va a ser una discusión interesante porque no solamente se trata de estar analizando desde el punto de vista constitucional respecto si es o no es constitucional esta medida que atiende a evitar un conflicto de interés, pero también sabemos que en la práctica ha habido muchos conflictos de interés y pese a ello
hay servidores públicos que se encuentran trabajando. De ahí que los ministros, por una parte, por supuesto, tienen que analizar efectivamente si eso no es constitucional, pero también, por otra parte, estarían o no validando o no, en su caso, una medida de la llamada cuarta transformación del gobierno federal y que impulsó Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso. Entonces, los ministros nuevamente van a ser totalmente observados, obviamente por la opinión pública, por el solo hecho de que sus decisiones realmente pueden tener digámoslo así, una validez hacia las políticas que han establecido la cuarta transformación o simplemente no. Yo confiaría en que la mayoría de los ministros realmente pudieran votar sobre este proyecto de la ministra Norma Piña y con ese fin pudiesen estar declarando la inconstitucionalidad. Digo, yo esperaría la unanimidad, porque están todos los elementos para que así los ministros pudieran emitir sus razonamientos y sus votos, pero si no se hubiese la unanimidad, cuando menos 8 de los ministras y ministros son los que yo esperaría que sí pudieran votar por declarar la invalidez de esta medida que es totalmente arbitraria por estar vulnerando el derecho humano a la libertad de trabajo. Claro. ¿Con 8 votos sería suficiente entonces para, digamos, que revisar este artículo de la ley de austeridad republicana? Es correcto, Rogelio, porque estamos hablando que para que una norma pueda ser declarada inválida, entonces requiere cuando menos 8 votos de los 11 posibles, de los 8 ministras y ministros que tenemos, 8 de los 11 para que se pueda declarar esta invalidez. Es decir, una mayoría calificada al interior del Pleno de la Suprema Corte. Esta votación, que cuando menos yo esperaría que realmente se puedan reunir los 8 votos, porque si nada más se reúnen 7 y 4 están a favor de mantener la constitucionalidad, dado el sistema de votación que tenemos en nuestro Tribunal Constitucional, entonces prácticamente la norma quedaría siendo válida como actualmente se encuentra en el sistema jurídico mexicano, esta Ley Federal de Austeridad Republicana. En el hipotético caso de que se desvirtuara esta restricción que plantea esta ley de austeridad republicana, pues sería hasta cierto punto positivo para la propia gestión de esta administración, ¿no? Porque se daría certidumbre a profesionistas, a profesionales, de que sin menoscabo de su seguridad, pues pudieran incorporarse al gobierno, ¿no? A sabiendas de que en cualquier momento, pues también pudieran transitar hacia la iniciativa privada. Lo digo porque pues lo que hace falta en esta administración es talento, ¿no? Indudablemente, Darío, si de por sí el trabajar dentro del sector público no nos garantiza una estabilidad laboral, así se haya entrado a ocupar el cargo a través del servicio profesional de carrera, este servicio profesional de la Administración Pública Federal, lo cierto es que en la práctica eso no garantiza de ninguna forma la estabilidad en el empleo público. Entonces, si además de que no se tiene la estabilidad, el hecho de pensar en que por haber ocupado un cargo de mando medio superior en adelante, hacia arriba en lo que tiene que ver con la estructura jerárquica, también implicaría todavía no poder trabajar dentro del ámbito del expertise en el sector público por un plazo de 10 años. Indudablemente, pues eso implicaría que mejor es no intentar trabajar en el sector público, quedarse en la iniciativa privada para no tener este impedimento, lo cual pues sí sería pues bastante complicado. Entonces, ¿a qué se van a dedicar aquellas personas que se han desempeñado muy bien dentro del sector público y que viene el cambio de administración y por ese solo cambio del titular de esa entidad pública, inmediatamente les piden sus renuncias y luego no van a poder trabajar en el sector privado, lo cual pues indudablemente pues esto implica que se esté desperdiciando o que el talento que se tiene en distintas áreas que se requiere forzosamente dentro de la administración pública no se pudiera tener. Entonces yo confiaría en que sí, cuando menos 8 ministras y ministros de la Suprema Corte pudieran votar para expulsar esta medida que es totalmente desproporcional de 10 años, porque además simplemente se tomó la referencia de 10 años sin hacer realmente estudios o consideraciones de hasta dónde se podría impactar exactamente esta posibilidad de este conflicto de interés. Pues Francisco Burgó, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario,
agradecido yo y un saludo para ustedes, Rogelio, Darío, y para toda la audiencia.